A ver, corría el año 1995 y en un rincón remotísimo casi olvidado de la Amazonía estalló un conflicto. Fue breve, sí, pero increíblemente intenso. De hecho, fue la última guerra territorial de las Américas, un enfrentamiento que puso a prueba a dos naciones hermanas, en uno de los terrenos más complicados de todo el planeta. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El conflicto se conoció como la Guerra del Cenepa, ¿verdad? Y todo pasó entre enero y febrero de 1995, justo aquí, en esta pequeña y súper accidentada porción de selva. Entonces, claro, la pregunta salta a la vista. ¿Qué tenía esta zona tan remota para que dos países llegaran a declararse la guerra? Bueno, para entender el porqué de todo esto, tenemos que echar la vista atrás, bastante atrás. Porque, ojo, este conflicto no apareció de la nada, para nada. Fue más bien la gota que derramó el vaso de una disputa fronteriza que llevaba, imagínense, más de 150 años cocinándose. A ver, esta cronología nos da un panorama súper rápido de cómo se llegó a 1995. Y si se fijan, hay un patrón muy claro, ¿no? Primero, una guerra en el 41. Luego, un acuerdo, el Protocolo de Río, que se supone que debía arreglar todo, pero no. Años después, la demarcación se frena justo en la cordillera del Cóndor, dejando un hueco de 78 kilómetros. Ecuador, tiempo después, dice que ese protocolo es nulo. Y para rematar, en el 81, otro choque militar justo en la misma zona. O sea, era una historia que se repetía siempre en torno a ese pedazo de frontera sin definir. Y aquí, en esta diapositiva, está el meollo de todo el asunto. El punto muerto diplomático se resume en esto. Por un lado, la posición peruana era simple. Hay un tratado firmado, es legal y vinculante, hay que cumplirlo. Punto. Pero la posición ecuatoriana era, un momento, el tratado habla de una geografía que no existe en la vida real. El mapa no coincide con el terreno, así que es inejecutable. Básicamente, una de las partes decía, la ley es la ley, y la otra respondía, sí, pero la ley se basa en un error geográfico. Listo. Volvamos ahora a 1995, a ver cómo se desató todo esto en el terreno. Nos metemos de nuevo en la zona de conflicto, pero ahora para enfocarnos en cómo fue la pelea. Y es que fue una guerra moderna, pero en medio de uno de los entornos más salvajes que existen. Esto es clave para entender lo que pasó. Es que eran como la noche y el día. Ecuador llevaba literalmente 14 años preparándose para este conflicto en específico. Tenían la ventaja geográfica, conocían el terreno, tenían tecnología. Mientras tanto, Perú estaba metido de cabeza en otra cosa, una larguísima y desgastante guerra interna contra Sendero Luminoso. Sus líneas logísticas para este nuevo frente eran complicadísimas. Y miren, esta frase del comandante peruano que estaba en el terreno, el general Vladimiro López Trigoso, lo dice todo. Es brutal. Me enviaron a combatir con armamento sin munición, sin brújula, sin nada. Imagínense, esto nos da una idea clarísima de la cruda realidad que enfrentaron sus tropas, de los problemas logísticos tan severos que tenían. En una selva así, donde no hay caminos, los helicópteros no eran solo importantes, eran prácticamente el sistema circulatorio de la guerra. Eran la única forma de mover tropas, llevar comida, municiones, sacar a los heridos, pero claro, al mismo tiempo, eran blancos gigantes y muy vulnerables a las nuevas armas que esperaban abajo, escondidas en la vegetación. Y es que, como decíamos, esto no fue una pelea con machetes. Para nada. Miren el tipo de armamento. Misiles antiaéreos portátiles que un solo soldado podía disparar. ¡Pum! Aviones de combate supersónicos volando sobre la selva. Usaban GPS para saber exactamente dónde estaban. Lanzacohetes, morteros y, claro, unidades de élite especializadas en guerra en la selva, como los famosos Iwis de Ecuador. O sea, tecnología de punta que convirtió esa selva en un lugar extremadamente peligroso. Ok, después de semanas de lucha feroz, se acuerda un alto al fuego. Pero la cosa no termina ahí, ni de lejos. De hecho, aquí empieza una de las partes más interesantes de todo este conflicto, la guerra de las narrativas, la batalla por contar la historia de quién ganó. Y aquí está la gran pregunta, porque en cuanto pararon los disparos, ambos países se declararon victoriosos. Entonces, a ver, ¿quién ganó de verdad? Y esta es la clave de todo, porque lo que pasó en el campo de batalla no necesariamente coincidía con lo que cada país sentía que había ganado o perdido.
Escuchen lo que dice el general Paco Moncayo, el comandante ecuatoriano. Es muy revelador. Para él y para muchos en Ecuador, a pesar de haber tenido un buen desempeño militar, el acuerdo final se sintió como una imposición. En sus palabras, una paz donde concedimos todo y no recibimos nada. Es la sensación de haber ganado en el combate, pero perdido en la diplomacia. Pero ahora, escuchemos la otra campana. El general peruano Roberto Chabra lo pone de esta forma. Ecuador no ganó el conflicto, solo la guerra informativa, y lanza una pregunta clave. Si dicen que ganaron, ¿por qué aceptaron la validez del Protocolo de Río? Para Perú, el objetivo principal siempre fue ese, que se reconociera el Tratado de 1942, y según su visión, eso fue exactamente lo que consiguieron. Ahora, más allá de quién ganó, las cifras nos recuerdan el costo real de la guerra. Si miramos los números oficiales, vemos que Ecuador tuvo menos bajas. Pero la verdad es que ambos países perdieron gente, perdieron aeronaves. Fue un conflicto corto, sí, pero muy intenso y con un costo humano y material significativo para los dos lados. Entonces, tenemos un escenario complicado. Dos países reclamando la victoria, pero ninguno del todo contento y con la tensión por las nubes. Es en ese momento cuando intervienen los países garantes internacionales para tratar de encontrar, ahora sí, una solución definitiva. Y esa solución llegó en 1998 con el Acta de Brasilia. Este fue el tratado de paz definitivo firmado por los presidentes de ambos países, Fujimori por Perú y Máhuad por Ecuador. Con esta firma se le puso punto final a una disputa fronteriza que había durado, como ya vimos, generaciones enteras. Y la solución fue, la verdad, muy creativa. No fue solo trazar una línea y ya, fue todo un paquete. Primero, y esto es fundamental, la frontera se demarcó siguiendo las altas cumbres de la cordillera, lo que confirmó la soberanía peruana sobre el valle del Cenepa. Segundo, y aquí viene lo ingenioso, se le dio a Ecuador 1 kilómetro cuadrado dentro de la zona de Tigüinza, pero como propiedad privada, sin soberanía, para que pudieran hacer sus conmemoraciones. Y tercero, se incluyeron temas económicos como derechos de navegación para Ecuador en el Amazonas y proyectos de desarrollo para ambos. Una solución completa. Parece poco, ¿verdad? 1 kilómetro cuadrado. Pero este pequeño pedazo de tierra fue, simbólicamente, la llave maestra que abrió la puerta a la paz. Fue un gesto que le permitió a Ecuador mantener su honor y su narrativa de lucha, mientras que Perú consolidaba su soberanía territorial. Fue la pieza que hizo que todo el rompecabezas encajara. Y esta es la gran conclusión. Al final del día, después de más de siglo y medio de peleas, la disputa territorial más larga de todo el hemisferio no se terminó a balazos, se resolvió con diplomacia, con creatividad. Es una demostración increíble de que hasta los conflictos que parecen eternos, los más arraigados, pueden tener una solución pacífica, si se piensa fuera de la caja.